Americanistas regresan a su casa, regresan al Estadio Azteca, bueno, ahora Estadio Banorte, y regresan justo el partido contra Cruz Azul. ¿Qué partido para regresar, Pablo? Espectacular, yo creo que un clásico, imagínate en la Azteca, ya lo imagino, bueno, Banorte, llenísimo, llenísimo, está acostumbrado uno, pues. Se los vamos a llenar, se los vamos a llenar. ¿A quién? ¿A quién? Aquí tienes Cruz Azulino. No, nosotros se lo vamos a prestar. Es verdad, porque ahí va a jugar Cruz Azul y va a jugar Atlante también ahí. Van a ser 3 equipos, como lo era en algunos años. Varios equipos jugando en el Azteca. ¿Cuántos clásicos viste tú, Pablo, contra Cruz Azul? ¿Cuántos te habrás Muchísimos, pero los que más me acuerdo, los 2 finales. Uy, Sí. no quería tocar ese... Una disculpa. El de la lluvia. Mi Charlie, disculpa. El de la lluvia. Y de 2018 también. El del 2018. El de la noche triste, lloviendo, cuando ya todos los aficionados de Cruz Azul se saboreaban. No, y se había ido. Ya se había ido público de la Azteca. Sí. Ya estaban hasta grabando el nombre del... Sí, de la hay Copa. en serio, ¿O no? está la historia. Claro. Se ve cómo está sobremarcado sobre la C, la A. Le tuvieron que... Pero no, dicen que fue error de que estaba. Se puso nervioso. ¿Cómo ves que regrese el América a la Azteca? No, ya? fantástico para ellos y para el aficionado, y es su casa y es una maravilla, ¿no? Que llegue y que, claro, yo sí creo que también Cruz Azul va a buscar regresar. Sí. Y va a buscar regresar, yo intentaría por lo menos eso en este torneo mismo. ¿Por qué no poder cerrar? No sé si se lo vayan a conceder o no. Sí, digamos oficialmente el único que ya se sabe que va a volver para esta temporada es el América, pero yo estoy contigo, el Cruz Azul lo debería de... Lo puede Lo pedir, podría hacer, aunque... sugerir por lo menos. Sí. Aunque va a ser muy poco porque la FIFA lo pide un mes antes, ¿no? Si mal no recuerdo, el estadio es un mes antes, lo aparta ya la FIFA para el Mundial. Yo tengo entendido que Cruz Azul está planeando ya para el siguiente... Para el siguiente torneo. Está bien. Tengo entendido. Pero si le preguntas al Arcamón, te garantizo que te dice, yo mañana juego en Mil el veces, Azteca. no, 1000 veces, por supuesto. O sea, que en el yo- Cuauhtémoc. Sí. lo deben de intentar. Es que lo que pasa, partido local lo juega visitante porque es un viaje que se viene. No, sí. Sean totalmente. 2 horas, sea lo que sea, aparte de salir de aquí, no creo que sea en avión. Oye, veíamos los números del América en el Ciudad de los Deportes, no eran malos números, ¿eh? No, buenos. Sí. La hicieron su casa. Azul crema. Sacaron al azul, ¿no? Le volvimos azul crema. Y lo volvieron azul crema. Primero sacaron a la Puro llegue, Carlitos, Primero, pero es cierto, primero sacaron al Atlante, azulgrana. luego sacaron al azul y ve. ahora lo hicieron azul crema. Así son estos señores. Pero somos, o sea, en esa parte lo sacamos, pero ahora los vamos a invitar a que regresen. gracias. Qué amable. Bueno, pero antes de Cruz Azul, el América tiene que enfrentar a Santos, que creo que en el papel le debería En el papel, ¿no? Le debería ganar a Santos, que Sí, aunque ojo, América sí le ganó a Mazatlán, sí le ganó a Querétaro, le ganó a Filadelfia, a un Filadelfia que sufriendo, pero no te convence. pero no ha convencido. No convence, No no convence, convencido a ¿no? América, Sí, no. Con todo y que ya está jugando Cendejas, que está Brian, Veiga cada vez se ve mucho mejor, pero le ha costado al equipo. Sí, creo que se ha quedado corto en cuanto a la calidad de jugadores que tiene para mostrar ese nivel, ¿no? Pero bueno, ahorita en el final sería espectacular que levanten para entrar de la mejor manera a la liguilla. Pues ahí la actualidad del América, que está feliz, los aficionados deben estar felices porque regresan a su casa. Y hay que hablar de Cruz Azul. Enfrentan a Pachuca, la máquina del Arcamón, y vamos a escuchar al técnico de la máquina. De Debería otra de manera, ser ¿no? de otra Pero manera. sí. Pero sí creo que Cruz Azul tiene todo para reivindicarse y tener un buen cierre y va a ser protagonista en las finales. ¿Cómo Que se- digas quién lo quiere de rival. No. A Cruz Azul. Pero sí ha venido a la baja tu equipo, ¿o no, Charlie? No, ¿O bueno, tanto. solo los resultados, pero me parece que el funcionamiento, el estilo de juego, Ya estás subido en la Arcamoneta. estoy subido en la Arcaboneta, Qué bien. creo que es un muy buen plantel este Cruz Azul. Lo importante es que no le pase lo mismo que el torneo pasado, que al llegar a la liguilla sí cayó, y sobre todo en la parte física. Pero no te da la sensación de que el Arcamón, no tengo nada contra el Arcamón, yo lo he hecho para mí uno de los mejores técnicos, ¿no? Ajá. Que ha venido del fútbol mexicano y que inmediatamente impactó con su estilo de juego, Sí. con otros equipos. ¿no? Sí. Puebla, me decía él que quiere mucho esa plaza, Necaxa, pero fue a León y quedó a deber. Ganó Ganó con la CONCACAF, CONCACAF, pero quedó a deber. Sí. La gran prueba del Arcamón es liguilla.
Y la prueba no la pasó el torneo pasado. Sí. Y agradecerle a, ya sabes Sufriendo quién. con Chivas. El balón lo siguen, Sí, ya sabes. sufriendo con Guadalajara, que en gran parte del partido fue mejor que Cruz Azul, definitivamente. Yo sí creo que Cruz Azul viene a la baja. Si recordamos el partido contra contra Monterrey, si no es por Melé, pierden el partido, ¿eh? El arquero tuvo mucho que ver. Contra Pumas, con un hombre menos, no le pudieron sacar el resultado, ¿eh? Cierto. Entonces, creo que sí hay momentos de juego, no digo que todo, porque ha jugado bien contra Pumas, primer tiempo, contra Monterrey. O sea, ¿tú quieres que lleguen a la baja porque enfrentan? No. ¿Sabes qué es lo más complicado en el fútbol? Que durante las 17 fechas mantener el nivel. Ahorita esperemos por el bien de Cruz Azul que haga así rápido subo. Pero con tu experiencia, cerrar el torneo es Es más muchísimo importante. mejor. Cerrar el torneo de la mejor manera, sí. Cerrar bien el torneo, para llegar a liguilla De la embaladito. mejor manera, pero también con la calidad de los jugadores. Sí. No, claro que que tiene. Sobre todo el Muy Toro importante. Fernández, Palavecino. la mejor contratación Están de este en un torneo, momento para mí, extraordinario. el que más ha rendido. Sí, totalmente. Y el mejor central, Dita. E Sí, Ibáñez, ha jugado muy bien. Ibáñez también. Ibáñez también, buena contratación. Pues vayan poniéndole unas fichitas a la América todo el tiempo. Conoce la fecha en que las Águilas del América volverán a jugar en el Estadio Azteca. Será el sábado 11 de abril ante Cruz Azul, el mismo rival contra el que cerraron su estadía en el escenario. Volverán a casa ante la máquina buscando obviamente repetir aquel triunfo que significó la corona número 15 para el conjunto de Cuapa. El resto del Clausura 2026, al menos en su fase regular, la van a jugar en ese escenario contra Toluca el 18 de abril, contra el Atlas en el cierre de torneo y posteriormente una eventual liguilla si América asegura su clasificación. La serie de cuartos de final podría jugarla en el nuevo Estadio Banorte. En cuanto a CONCACAF, ahí jugaría contra Nashville y ya después probablemente la semifinal todavía le daría tiempo porque el 11 de mayo tiene que entregar las instalaciones a FIFA para la Copa del Mundo que se va a inaugurar en México el 11 de junio precisamente en el Estadio Azteca. En cuanto a lo deportivo, Henry Martín apunta a tener minutos este sábado contra Santos Laguna, ya está entrenando al parejo de su equipo y evaluarán tanto a Israel Reyes como a Eric Sánchez para saber en qué condiciones físicas vienen después de los dos partidos que jugaron con la selección nacional. Regresamos con ustedes. ¿Qué habrá pasado? Cuando dije que tengo la oferta de un equipo profesional, desde ahí sabrá. Ya en los videojuegos puedes hacer eso también. Desde la editorial, es profesional, desde la editorial, pero él no lo sabe, ¿no? Desde la editorial que le di al fútbol de los Estados Unidos sabrá. Desde que le mencioné figura de Cruz Azul y no de otros dos equipos que no me caen bien como Chivas o Pumas. O cuando le mencioné lo de Nada tiene que ver eso. Pusiste las amígdalas acá, que aquí están, por cierto. Nada tiene que ver eso. O ya venía predispuesto por ser Chiva y Puma. No, nada tiene que ver eso. Yo creo que simplemente no le gusta tu estilo. Entonces ya venía predispuesto. Pero en el tema del estilo, no por lo de Chivas y Pumas nada más. Ajá. Forma de como él te ve. Estoy recibiendo al aire, una llamada de Estados Unidos. Ahora, no, ventas. Me están vendiendo algo. Yo más bien pienso que va por ahí el asunto. O sea, ¿tú crees que venía? Tiene que ver con tu estilo. O sea, pero ya venía predispuesto. Sí, bueno, ya. ¿Cómo lo sentiste tú? Yo diría, mi lectura... A ver, la sufrió. ¿Se fajó? Se fajó, pero la sufrió. Yo le reconozco eso. Sí. No huyó como yo de Atlas. No huyó como yo de Atlas. Yo le reconozco que así como tuvo los tamaños para picarle aquel penal en la Confederaciones del 2005 los tuvo también para estar acá, aunque me parece no le caes bien. Ok. Esa es mi lectura. Pero se me hace raro. No le caes bien. Porque si no le mucha gente no le caigo bien, la mayoría me odian. Cuando voy al Salón de la Fama es fascinante ver al 99% de las personas que me odian. Claro, todos me saludan o me piden foto, pero aceptó la entrevista. Eso es a lo que habla bien de él. Y eso habla bien. Pero te estamos comentando la entrevista. Rafa, ¿tú le dijiste que era conmigo? No. Ah, sí le dijo que era conmigo. Ah, sí. Okay. ¿Y qué te dijo? Que bien, aceptaba con gusto y que no sé qué. O primero aceptó y después le dijeron tu nombre, güey. No se puede echar para atrás. Pero no se arrugó. No se arrugó. La sufrió. Y debatió bien. Debatió bien. Se fajó. Cada uno desde su estilo, ahora, como los boxeadores, con su estilo. pero se le entró. Los estilos hacen las peleas de boxeo. Sí, quiso hablar de fútbol y no se esperaba mi conocimiento y ahí sufrió.
Y cosas básicas de fútbol. Le dije, güey, dejan botar el balón. No, y hablamos de Porque sabíamos transición, que de tú te ibas a fajar. recuperación, fase ofensiva, tiro libre. Es un hecho que tú te vas a fajar siempre. Siempre. Tú pero además yo soy la mezcla. Pero él no se arrugó. Yo soy la mezcla de la inteligencia de Floyd Mayweather Jr., el show de Muhammad Ali y la furia de Mike Tyson. Soy imparable. Yo no sé si él sabía que yo hice el curso de técnico con licencia UEFA. Digo, no lo sé. Pero si vamos a hablar de cosas de fútbol, a ver, para nuestro público en general, puedes soltar pinceladas, pero realmente lo aburre. Lo tenemos nosotros verificado y vedrificado. No esperaba yo cuando le empecé a decir, bueno, ¿y qué piensas de esto? Cuando corners, no. Sí. Transiciones, recuperaciones. Ya espero la reacción de los princesos y sobre todo que a las 4:58 minutos doy el anuncio. Cada vez más cerca. ¿Del equipo que te buscó? Que me ha buscado. ¿Un equipo profesional que te buscó? Pero todavía no decides. ¿Y lo estás considerando? No, hemos pactado la firma. Ok. De tercera división. ¿Eh? De tercera no división. puedo decir nada hasta las Tercera división. 4:58. ¿Por qué hasta las 4:58? ¿Para generar expectativa? Ya sabes, nosotros hacemos. Dale. Sabemos hacer Ok, a lo televisión. mejor. Sabemos hacer Por eso ahora televisión. llega la oferta. Hablando de primera división. Gran televisión, eso sí. Nada más, ¿cómo lo viste tú a Gonzo? Bien. La verdad es que como lo habíamos dicho, ¿no? Cada quien a su estilo, cada quien con sus armas, cada quien con sus golpes, pero ninguno se abrió. Y eso es lo que se agradece cuando hay un señor, tiro. televisión. Que todo el mundo le entra. Pero ¿sabes como tiene qué? Lo que entrar. sí le criticó es quiso defender un caso perdido de los últimos 2 partidos de Estados Unidos. Por más que le quisiera sacar, a ver, en 90 minutos, si hacen una salida bien, no la puedes usar como un ejemplo para decir, bueno, tuvieron una buena salida limpia, con balón controlado. Sí, una de 90 minutos, güey. Si te clavan 7 en 2 partidos, por más que lo quieras defender, es indefendible. Es indefendible. Ese fue mi último tema. México está llegando mejor al Mundial que Estados Unidos. Incluso te diría Menos mal si tú Menos mal. que Estados Unidos está llegando débil al Mundial. Muy. Desde que llegó Pochettino es un equipo que no tiene estilo, no tiene idea de juego, no tiene pies y cabeza. Entiendo perfectamente lo que nos explicaba Gonzo, pero al final de cuentas, a la hora de ponerlo en la práctica en el terreno de juego, Estados Unidos está quedando muy corto. A ver, pero cuando dicen, está viviendo su peor es que momento en el peor timing. Estados Unidos exporta más jugadores. Y al negocio mexicano no le interesa exportar, pues es tema del negocio mexicano. Podemos criticar si es bueno, malo o regular. Pero si Lo curioso es que no les interesa, no les interesa. Lo curioso es que en ese tema los involucrados, en este caso los técnicos, y entre ellos todo técnico nacional que pasa, llámese como se llame, sí sienten ellos que el fútbol mexicano tendría que interesarle más la exportación de jugadores. ¿Sabes qué les Porque pasa lo piden. a la gente del fútbol? Ahora, lo que pasa es que también cuando él dice que no habla de estadísticas, perfecto. Hay una que no lo quise matar cuando dijo, no he visto los últimos partidos de México y Estados Unidos. No, pero ya lo A que mí me voy... habla del diario de Lunes bajo el brazo. Dije, ahí lo pude haber matado. Si él a lo mejor hubiera estado un poco más relacionado con la estadística, te hubiera dicho, bueno, Estados Unidos en este momento tiene 18 jugadores en Europa, ¿verdad? Cuando tú hablas de que Estados Unidos, puro cuento y que los jugadores no tienen la calidad, pues entonces yo te diría que si hay 18, 17 equipos que están equivocados. Todos esos que están contratados con estos jugadores, ¿no? Y entre ellos equipos como la Juventus, equipos como el Borussia Mönchengladbach, equipos como el PSV, o sea, todos esos también están equivocados. El Milan. El Milan, entonces pero no lo han podido traducir. Claro, a lo mejor ahí es donde si se tuviera esta información, pues ya te defiendes algo más. Lo otro es, y yo ya no le pregunté, a mí me da la impresión. Me veía con miedo, Que esta generación. No, miedo no, yo no tengo miedo. Simplemente pienso atemorizado. que si él fuera parte del panel, estoy de acuerdo con tu postura. Es que yo no hago entrevistas. Bueno, yo no está los incluyo en el bien, panel. pero era un entrevistado. Y pienso que hubo rudeza innecesaria. Sí. Perdón si te la... le apliqué tu gran frase. Sí. Perdón si te la... Y dijo que no lo lastimaste. Sí, pero ¿sabes qué? Los hoyitos de acá se enjuntaban más. Entonces, ahora, el otro punto, al final, pues, oye, que México, pues ahorita es relativo. Porque hace. No, pero después de esta fecha FIFA.
Sí. Si hablamos de esta fecha FIFA, México llega mejor que Estados Unidos. A ver, las fechas FIFA anteriores, decía Álvaro, el dato de 6 empates, 2 derrotas. Estados Unidos tuvo 5 victorias, 2 empates, 1 derrota. Y dentro de esos que le ganó Estados Unidos, a los cuales México no le pudo ganar y hasta perdió, hubo 4 rivales en común. De acuerdo. Que Estados Unidos hasta goleó a Uruguay. Fue el año pasado. Goleó a Uruguay. Bueno, es la primera fecha FIFA después del año. Y entonces el año Uruguay, pasado decíamos eso. bueno, Uruguay fue goleado por Estados Unidos 5-1. Por eso te digo, hasta no llegar el 11 de junio, todo lo que digamos, o de México y Estados Unidos, porque así también lo he escuchado por exfutbolistas, no vale. Y todo es relativo. Bueno, pero es una realidad que Estados Unidos sí llega a la baja. Estados Unidos sí llega a la baja. Más bien, mira, si tú quieres, el bajón les está llegando en muy mal timing. Pero Estados Unidos hoy llega más débil que la selección mexicana. 2 derrotas. Tranquilamente. Y México 2 empates. A mí me da la impresión que Estados Unidos, sus jugadores, más allá de que puedan tener cierta calidad y estén más jugadores de Europa, de Estados Unidos en Europa, les está faltando sangre. Les está faltando personalidad, porque no es posible. Con Berhalter lloraron por el tema de Reina y no querían venir a entrenar. Después, ¿Cómo fue ese asunto? Cuéntanos, porque no me lo sé. Después, bueno, está el tema ahí, si quieres, pues lo hablamos. Un tema personal. Sí, un tema personal. Se pelea Berhalter con Familiar, Reina, ¿no? Familiar. Sí, familiar. Y hasta incluye a Claudio, el papá y la fregada, ¿no? Exacto. Entonces, después está... Para fuera del aire. Sí. Después sí. Pregúntale a, Sí. Después está... a la inteligencia artificial. Después está el tema de que ahora con Pochettino hubo jugadores que no quisieron venir al principio en la época de Pochettino. No hay armonía dentro de esa selección. Sí, pero más refleja en la cancha. Pero más allá de Pochettino, Berhalter a mí me da la impresión que varios jugadores de Estados Unidos están aburguesados. Están aburguesados. Llámese Pochettino o llámese Berhalter. De acuerdo. Y ese es un problema de actitud. Coincidiendo. Que van a la cancha. Dice, los padres de Reina revelaron un incidente de violencia doméstica del pasado de Berhalter, provocando una investigación y tensión familiar profunda. Todo esto porque habían tenido un problema Berhalter y Reina. Jugaron sucio. O sea, excelente ambiente laboral. Guerra sucia. No. Ok. Ahora, cuando le preguntamos, directo, ¿quién es mejor? No se quiso comprometer. Y entonces nosotros, que somos maquiavélicos. Línea por línea. Se desglosó línea por línea. Fase por fase. Claro. Y entonces ya iba goleando México 4-0, que también no creo que la salida de México no es de las mejores. Le cuesta mucho salir. A ver, si me dices República Dominicana, Surinam, bueno, ok, perfecto. Llegó un momento que Bélgica, si los primeros 10 minutos lo juega bien México tuvo buenas salidas y otras no podían ni salir. Entonces. Y se notó en América. Ya no hablamos de... Se vuelve al Banorte. Ya tendremos tiempo. Ahorita estaba caliente la post-entrevista. Era el tema. Rafa te reclamó algo, se colgó bien. De momento, colgó el solito, ¿verdad? No te dijo nada, no te ha mandado mensaje. En fin, yo reconozco, Gonzo tuvo el valor de confrontarnos. Claro que sí. La sufrió y no huyó como huyó del Atlas. Sí, jamás se echó para atrás. Y jamás se echó para atrás. Pero de final, si avanza a la liguilla y Cruz Azul va a buscar lo mismo, al menos para el mes de abril, no tener estos traslados a Puebla y ya a partir de semifinales, si cualquiera de los dos equipos llega, tendrá que volver a su casa habitual porque el 11 de mayo se debe entregar el Estadio Azteca a las autoridades de FIFA. Y por cierto, Jonathan Dos Santos hablaba hace un par de días de que quiere continuar, de que no está todavía listo para retirarse. Cuando atravesaba por un muy buen momento hace un par de años, año y medio, decidió renunciar a la selección mexicana. No formó parte de aquel campeonato mundial cuando Javier Aguirre lo dejó fuera, pero es uno de los jugadores importantes que claro que va desgastándose, obviamente con el paso del tiempo, Mario, pero que ha jugado varios partidos con Dourado ahí en la contención del América en este torneo. No, y aparte hay jugadores que se tienen que retirar hasta que les dé lo que les dé, en verdad. Es decir, hay jugadores que sí quieren retirarse, que sí lo necesitan, y hay otros que les alcanza todavía, en verdad, que tienes que retirarte cuando ya no puedas más. Sí. Y algo muy breve de lo que escuchábamos del Arcamón y de su regreso al torneo de liga. Me dio mucho gusto volver a ver a Kevin Mier, le falta entrar en ritmo, pero lo lamenté mucho por Gudiño. Creo que lo había hecho bastante bien, muy bien en la portería del equipo cementero. Y alguien que creo que también le ha aportado soluciones cuando ha tenido que mover la posición de eje de ataque ha sido Nico Ibáñez. Creo que Nico Ibáñez cayó con el pie derecho en este equipo y va a hacerle de utilidad a Cruz Azul más adelante en la temporada. Sí, ¿en serio el Club América no puede tener una semana tranquila? Una sola semana donde las noticias sean buenas, donde todo fluya sin tropiezos.
y donde la afición azul crema pueda despertar por la mañana sin encontrar una nueva bomba mediática esperándola en el teléfono antes de tomarse el primer café? Porque esto ya dejó de ser mala racha y empezó a parecerse sospechosamente a una maldición institucional de proporciones épicas, donde cada solución genera 3 problemas nuevos, donde cada buena noticia viene envuelta en 5 malas, y donde la FIFA, la directiva, el mercado de fichajes y hasta el calendario del Mundial 2026 parecen haberse puesto de acuerdo para hacerle la vida imposible a André Jardine exactamente cuando el técnico brasileño más necesita certezas, estabilidad y un plantel completo para pelear por el título que el americanismo lleva semanas exigiendo con una desesperación que ya raya en el drama existencial colectivo, porque en Coapa las cosas nunca pasan de una en una, sino todas al mismo tiempo y todas con la misma urgencia y la misma capacidad de cambiar el rumbo del equipo de un día para otro sin avisar ni pedir permiso. Y lo más irónico de todo, lo que genuinamente resulta difícil de procesar para cualquier aficionado azul crema que lleva años siguiendo a este club con la lealtad incondicional que solo los verdaderos americanistas conocen, es que en medio de tanto caos, tanta incertidumbre y tanto movimiento simultáneo en todas las direcciones posibles, hay decisiones que ya están tomadas en los pasillos de Coapa, aunque nadie las haya anunciado oficialmente todavía. Hay salidas que tienen fecha y destino, aunque el comunicado no haya llegado a las pantallas. Hay fichajes que están en su fase final de negociación, aunque los agentes todavía estén bailando el baile protocolario que precede a cualquier firma importante. Y hay una reestructuración directiva que cuando explote públicamente va a sacudir a esta institución desde sus cimientos más profundos, porque afecta no solo a quién juega, sino a quién decide quién juega, y esa diferencia es exactamente la que separa un cambio cosmético de una transformación real. Dejen su like y su comentario, que hoy en Coapa todo arde y nadie tiene extintor. Vamos a comenzar hablando primero sobre el golpe que FIFA le metió al América y a toda la Liga MX con esa elegancia institucional que tienen los organismos internacionales para ignorar a los de abajo cuando sus necesidades no encajan con la agenda global, porque hay que decirlo con todas sus letras y sin suavizar nada, la FIFA se hizo como que la Virgen les hablaba, exactamente como lo describió la columna El francotirador del diario Récord, y esa indiferencia olímpica ante la solicitud de los clubes mexicanos de realizar fichajes temporales durante la liguilla es un insulto disfrazado de silencio administrativo que tiene consecuencias reales y dolorosas para el América específicamente. Porque las Águilas van a llegar a la parte más importante del torneo, viendo cómo Israel Reyes y Eric Sánchez, 2 titulares prácticamente fijos en la nómina de Javier Aguirre, se van a la concentración mundialista, exactamente cuando Jardín más los necesita en la cancha, defendiendo el escudo azul crema, en los partidos que pueden definir si hay título o hay decepción al final del semestre. Y ante esa pérdida, el América no va a poder traer a nadie de reemplazo, porque los fiferos decidieron que su silencio era respuesta suficiente para una petición que en términos de justicia deportiva básica era completamente razonable y difícilmente rebatible con argumentos serios que no fueran puramente burocráticos. La situación pone a Jardine en un escenario donde va a tener que sacar su versión más creativa e inventiva como estratega para cubrir 2 huecos de calidad internacional con lo que tenga disponible en la plantilla. Y seamos honestos, cuando uno mira el banco del América y se pregunta quién puede reemplazar con garantías a Israel Reyes en la defensa y a Eric Sánchez en el mediocampo durante los partidos de liguilla, donde el margen de error es mínimo o directamente inexistente, la respuesta honesta no genera precisamente la tranquilidad que el americanismo necesita en este momento tan delicado de la temporada, porque una cosa es tener alternativas y otra muy diferente es tener alternativas que realmente puedan mantener el nivel competitivo del equipo cuando los titulares indiscutibles no están disponibles y el rival enfrente no va a mostrar ninguna consideración por las circunstancias del equipo azul crema. Yo creo que la Liga MX dejó este tema demasiado tarde sobre la mesa de FIFA y que la falta de respuesta era el resultado más predecible del mundo. Para quien conoce cómo funciona la burocracia futbolística internacional, cuando los intereses de las ligas locales chocan con la planificación de un mundial, porque FIFA tiene su agenda y todo lo demás es secundario, sin importar cuánto afecte a los clubes que quedan en medio del fuego cruzado, ya que hablamos sobre el problema que FIFA le está generando al América dentro de la cancha con los fichajes bloqueados. Ahora vamos a hablar sobre el otro golpe que la misma FIFA le tiene preparado a las Águilas, pero esta vez relacionado con su propia casa, con el Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte, porque la historia del regreso que el americanismo celebró esta semana con una emoción
completamente justificada después de casi 2 años de espera, tiene una segunda parte que nadie quería leer, pero que existe y que va a generar una conversación muy incómoda en Coapa cuando la realidad del calendario mundialista empiece a chocar con la realidad del calendario de la liguilla sin que haya solución elegante disponible para ninguna de las dos partes. La buena noticia, y hay que reconocerla con toda la alegría que merece, es que el América ya tiene fecha oficial de regreso al Coloso de Santa Úrsula el próximo 11 de abril a las 21:00 horas ante Cruz Azul en la jornada 14, exactamente ante el mismo rival ante el que se despidió cuando ganó el título del Clausura 2024, un detalle de simetría histórica que el destino raramente regala con tanta precisión y que convierte a este partido en algo muchísimo más grande que un simple encuentro de liga regular, porque cierra un ciclo completo y abre uno nuevo en el escenario que más identifica al América en todo el fútbol mexicano. Pero aquí viene la parte que se le atraganta al americanismo y que la directiva va a tener que manejar con mucha comunicación y mucha transparencia para evitar que la celebración del regreso se convierta en frustración antes de que termine el torneo. El reglamento de FIFA establece que los estadios sede del Mundial 2026 tienen que quedar a disposición exclusiva del organismo internacional aproximadamente un mes antes del inicio del torneo, y como el Mundial arranca el 11 de junio, eso significa que el Azteca Banorte tendría que ser entregado alrededor del 11 de mayo, exactamente cuando la liguilla todavía estaría en plena ebullición con las semifinales y posiblemente la final programada para el 24 de mayo todavía sin disputarse, lo cual, en términos que no admiten interpretación alternativa, significa que el América podría verse obligado a jugar los partidos más importantes y más decisivos de toda su temporada en una cancha que no es la suya, perdiendo la ventaja psicológica y deportiva que el Azteca le da históricamente sobre cualquier rival que llegue a enfrentarlo ahí. Y eso no es un inconveniente menor, sino una desventaja competitiva real que puede costarle el título si los partidos decisivos se tienen que jugar en condiciones de neutralidad forzada. Pensando bien, volver al Azteca para 4 o 5 partidos y luego tener que salir otra vez en el momento más importante es una situación que frustra más de lo que alegra, porque el regreso a casa debería ser definitivo y no temporal, y en este caso la FIFA tiene más control sobre cuándo y cómo el América puede estar en su propio estadio que la propia directiva azul crema. Mudando de asunto, pero con los ojos puestos en lo que pasa dentro del campo donde Jardín tiene que resolver problemas con lo que tiene disponible. Ahora vamos a hablar sobre el debate más acalorado que está dividiendo a la afición americanista en estos días y que tiene 2 nombres propios en el centro de la discusión, Henry Martín y Patricio Salas, porque el regreso del capitán está prácticamente confirmado para el partido ante Santos Laguna el 4 de abril a las 9 de la noche en el Estadio Corona, y ese regreso que en cualquier otra circunstancia sería celebrado con fuegos artificiales y mariachi incluido, viene cargado de una pregunta incómoda que la afición no puede evitar hacerse. ¿Qué pasa con Pato Salas, el canterano que aprovechó las ausencias, que se ganó la titularidad con trabajo y actitud, que mostró condiciones reales para ser el delantero del futuro del América y que ahora va a ser enviado a la banca simplemente porque el titular histórico se recuperó de su lesión? Porque la realidad es que Patricio Salas no hizo nada mal para merecer perder el puesto, no bajó su nivel, no se relajó, no se conformó con lo que tenía. Pero el fútbol tiene esas crueldades donde el rendimiento individual no siempre es el único criterio que determina la alineación, y la jerarquía de Henry Martín dentro del esquema de Jardín y dentro del vestuario azul crema es tan grande y tan establecida que su regreso automáticamente desplaza al que estaba en su lugar independientemente de lo que ese jugador haya mostrado durante la ausencia del capitán, y eso genera en una parte de la afición una sensación de injusticia que, aunque sea comprensible desde la perspectiva emocional, no cambia la realidad futbolística de que tener a Henry Martín disponible en la parte más importante de la temporada es una ventaja objetiva que ningún análisis racional puede ignorar. Yo acho que el dilema Martín versus Salas no tiene una respuesta incorrecta, sino 2 respuestas válidas con consecuencias diferentes, y que Jardín va a tener que encontrar la manera de mantener a Salas motivado y con minutos, aunque sea desde el banco, porque perder la confianza de un canterano con ese potencial en el peor momento de la temporada sería un error de gestión humana que puede costar caro más adelante, ya que hablamos sobre los movimientos dentro del campo que están definiendo el presente inmediato del América. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos fuera del campo que están definiendo el futuro del club, y hay que empezar por la salida que más dinero le va a costar al América en términos de lo que no va a recibir, porque la historia de Cristian Borja y su salida de Coapa tiene un detalle contractual que cambia completamente la narrativa económica que algunos medios habían estado
vendiendo sobre esta operación y que cuando salió a la luz pública generó más de una cara de sorpresa entre quienes esperaban que el traspaso del lateral colombiano representara una entrada importante de dinero para las arcas azul cremas. El contrato de Borja termina el 30 de junio de 2026. La directiva tiene opción de extenderlo hasta 2027, pero ya decidió no ejercerla, y eso significa que el jugador va a quedar libre en verano sin que el América reciba un solo centavo por su salida, destruyendo completamente los reportes de una transferencia cercana a los $5 millones que circularon en ciertos espacios mediáticos con una convicción que claramente no estaba respaldada por una revisión mínima de la situación contractual real del jugador. Y la pregunta que uno se hace inevitablemente cuando analiza esta situación es cómo es posible que un club del tamaño y los recursos del América haya llegado al punto donde un jugador que ya no tiene nivel para su selección nacional, cuyo rendimiento ha bajado notoriamente en los últimos meses y que ya perdió el puesto como titular indiscutible en el esquema de Jardine, tenga el contrato organizado de tal manera que su salida no le genere ningún ingreso al club, sino únicamente el ahorro del salario que dejará de pagar a partir de julio, porque eso no es una decisión estratégica de mercado, sino una situación que refleja una gestión contractual que en el futuro debería revisarse para evitar que el mismo escenario se repita con otros jugadores cuya salida el club tampoco va a poder monetizar adecuadamente. Yo descuerdo con quienes presentan la salida de Borja como una pérdida sensible para el América, porque un jugador que ya no está en su mejor nivel y que perdió la titularidad en su selección, difícilmente puede ser considerado una pieza insustituible. Pero sí hay que cuestionar cómo se manejó la renovación contractual para llegar a esta situación donde el club no puede recuperar nada de la inversión que hizo cuando lo fichó. En ese sentido, ya que hablamos sobre la salida de Borja y el hueco que deja en el lateral izquierdo, ahora vamos a hablar sobre el fichaje que América ya tiene prácticamente amarrado para tapar otro hueco completamente diferente en el mediocampo, porque Luis Chávez es el nombre que está circulando con la fuerza y la autoridad de quien ya pasó del rumor a la negociación activa con el club azul crema, siguiéndolo de cerca y viendo en él exactamente el perfil que necesita para darle más punch, más gol desde segunda línea y más presencia en el juego aéreo ofensivo a un mediocampo que en varios momentos del Clausura 2026 ha parecido demasiado conservador para las exigencias que la afición tiene sobre el equipo más grande de México, y la operación está en marcha, aunque los obstáculos que tiene enfrente no son menores, ni van a resolverse con una simple llamada telefónica entre directivos. El primero y más complicado de esos obstáculos es el contrato de Chávez con el Dinamo de Moscú, que tiene vigencia hasta el verano de 2027, lo cual significa que el América va a tener que desembolsar una cifra importante para liberarlo antes de que venza ese vínculo. Y el segundo obstáculo es que Cruz Azul también está en la pelea por sus servicios, con una determinación que convierte esto en una guerra de mercado entre dos rivales históricos que van a subir el precio del jugador con cada contraoferta que hagan, porque los agentes en estas situaciones de competencia entre clubes grandes son absolutamente despiadados en la negociación y aprovechan cada expresión de interés de un nuevo pretendiente para inflar las condiciones económicas del acuerdo hasta el límite de lo que el mercado mexicano puede tolerar, y en ese juego el América históricamente no siempre ha tenido la paciencia ni la disposición de pagar lo que hay que pagar cuando la competencia aparece en escena. Pensando bien, Luis Chávez en el América tiene sentido deportivo claro y evidente, pero la competencia de Cruz Azul y el contrato vigente en Moscú hacen que este sea exactamente el tipo de operación que puede caerse en el último momento si la directiva azul crema no actúa con la velocidad y la contundencia que la situación demanda antes de que los cementeros se adelanten. Cambiando de asunto y entrando de lleno en la bomba directiva que está a punto de detonar en Cuapa con una fuerza que va a sacudir a esta institución desde sus entrañas mismas, ahora vamos a hablar sobre la salida de Santiago Baños y todo lo que arrastra consigo, porque este no es un movimiento menor ni un cambio administrativo de bajo impacto, sino una reestructuración en la cúpula de poder del América que los nuevos inversionistas del club están empujando con una determinación que ya no deja espacio para la duda sobre si va a suceder, sino únicamente sobre cuándo va a suceder y con qué velocidad va a implementarse el cambio, y las consecuencias de esa salida van mucho más allá de lo que pasa en las oficinas, porque según la información que está tomando forma desde los bastidores del mercado, Baños se llevaría consigo a Brian Rodríguez rumbo a Rayados de Monterrey, donde el atacante uruguayo está siendo procesado como uno de los fichajes estelares para el Apertura 2026 en un equipo que después de su crisis de resultados y cambio de técnico
necesita nombres de impacto para recuperar la credibilidad ante su afición y ante el torneo en general. La situación contractual de Brian Rodríguez con vigencia hasta 2029 significa que esta transferencia sí generaría dinero real para el América, a diferencia de la salida libre de Borja, y que la directiva podría presentar la operación ante la afición como un negocio redondo, donde se libera masa salarial, se obtiene una cifra importante de traspaso y se abre espacio para incorporaciones nuevas con ese dinero. Pero la realidad emocional del asunto es que perder a Brian Rodríguez, un jugador que cuando está en su mejor versión es uno de los más desequilibrantes e impredecibles que tiene el plantel azul crema, va a generar una reacción en la hinchada que ningún argumento financiero va a calmar completamente, especialmente si el reemplazo que llega no alcanza el nivel ni el impacto que el uruguayo tiene en los partidos grandes cuando el partido lo necesita. Yo creo que la salida de Santiago Baños marca el inicio de una era completamente diferente en el América y que dependiendo de quién llegue a reemplazarlo, el impacto puede ser positivo o puede ser el inicio de un periodo de inestabilidad institucional que el equipo no necesita precisamente cuando está tratando de competir por un título, porque los cambios directivos siempre tardan en asentarse y ese tiempo de adaptación rara vez es gratis en el terreno deportivo. Ya que hablamos sobre los cambios directivos y las salidas que se vienen en el América, ahora vamos a hablar sobre el plan general de transformación del plantel que está tomando forma en Cuapa para el Apertura 2026, porque la presión de la afición por hacer cambios radicales es real, constante y llegó hace semanas a los oídos que necesitaba alcanzar dentro de la institución. Pero la respuesta que está construyendo la directiva no es la purga total y sin misericordia que el americanismo exige desde las redes sociales, con una unanimidad sorprendente, sino algo más calculado, más quirúrgico y, según los analistas de Somos Fox, más inteligente a largo plazo, aunque a corto plazo genere la frustración de quienes quieren ver una revolución completa y no una renovación selectiva que deje intactos a algunos de los responsables del bajo rendimiento actual. La famosa limpia inteligente de la que se habla en los pasillos consiste en identificar con precisión quirúrgica a los jugadores que están viviendo de su nombre y de su historia con el club sin aportar el nivel que la camiseta exige y desprenderse únicamente de ellos mientras se preserva la columna vertebral que todavía tiene fútbol que dar, una estrategia que sobre el papel parece perfectamente razonable, pero que en la práctica depende completamente de que quienes toman las decisiones tengan la valentía y la objetividad para señalar a los que deben irse, aunque sean nombres queridos por la afición o protegidos por alguna relación interna dentro del club. El problema con las limpias inteligentes en el fútbol mexicano es que muy pocas veces terminan siendo tan inteligentes como se anuncian, porque la presión social, los compromisos previos, las relaciones personales dentro del vestuario y los intereses económicos de los agentes invariablemente distorsionan lo que en teoría era una decisión puramente deportiva y objetiva, y al final del proceso el club que prometía una transformación profunda termina presentando 2 o 3 salidas de nombres menores y llamándole renovación a lo que en realidad fue exactamente lo mismo de siempre con diferente embalaje, y eso en el América, con una afición del tamaño y la exigencia de la azul crema, no alcanza para calmar las aguas ni para devolver la confianza de una hinchada que lleva semanas pidiendo que alguien en Cuapa tome decisiones difíciles de verdad. Pensando bien, si la limpia inteligente realmente se ejecuta con la frialdad y la objetividad que requiere sin importar nombres ni historiales, puede ser exactamente lo que el América necesita para el siguiente ciclo, pero si termina siendo una versión maquillada del mismo plantel, con 2 o 3 cambios cosméticos, la presión de la afición en el Apertura 2026 va a ser todavía más intensa que la que está viviendo el equipo ahora mismo, ya que hablamos, sobre todo, lo que se mueve y se transforma alrededor del América. En este momento tan complejo y tan cargado de incertidumbre, ahora vamos a cerrar con la única historia genuinamente positiva y sin asteriscos de esta semana azul crema. Y es la de Álvaro Fidalgo, el Maguito, el mediocampista que salió de Coapa rumbo al Real Betis y que en esta fecha FIFA debutó oficialmente con la selección mexicana, siendo titular en los 2 partidos ante Portugal y Bélgica, con una actuación que Javier Aguirre elogió públicamente y con contundencia, colocándolo junto a Julián Quiñones como uno de los grandes protagonistas de la doble jornada para el Tri. Y lo más curioso e interesante de toda esta historia es que Fidalgo, quien tuvo toda la razón del mundo para llegar inflado de ego después de un debut tan exitoso contra rivales del top 10 del ranking FIFA, respondió ante la prensa con una humildad y una claridad que genuinamente sorprendió a todos los presentes cuando le preguntaron si ya se veía en el Mundial 2026, porque el Maguito dijo con toda tranquilidad que esa pregunta no iba, que por supuesto que no se sentía seguro con apenas 2 partidos, que hay grandísimos jugadores compitiendo por los mismos lugares, que hay que seguir trabajando en el club y que al final quien decide es Javier Aguirre,
Y esa respuesta en un mundo futbolístico donde la soberbia suele hablar antes que la razón resulta tan inusual que casi parece de otra época. Yo creo que Fidalgo tiene todos los argumentos futbolísticos para estar en la lista del Mundial si mantiene este nivel hasta el 31 de mayo cuando Aguirre entrega su convocatoria de 26 jugadores y que esa humildad que mostró no es debilidad, sino exactamente el tipo de carácter que los grandes seleccionadores buscan cuando tienen que elegir entre jugadores de nivel similar para completar una lista mundialista donde cada nombre que entra significa otro que se queda fuera con todo el dolor. ¿Qué eso implica?